Un fuerte sismo se siente a esta hora en la región metropolitana. Lleva mucho rato. Calma, que se mantengan en sus casas. ¡Mamá, se metió todo el mar! ¡Se metió todo! Acá está el terremoto. A todas las personas presentes. Casi una decena de desastres naturales han afectado al país desde que la presidenta Michelle Bachelet retornó a la moneda. El terremoto de anoche obligó a la mandataria a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe en la región de Coquimbo. A las 19:56 de este miércoles y por largos minutos, los chilenos vivimos una nueva catástrofe natural. Terremoto en la región de Coquimbo, que se suma al de Iquique en abril de 2014, porque si de desastres se trata, en los últimos meses hemos sido azotados por los incendios de Valparaíso, las erupciones de los volcanes Villarrica y Calbuco, por los aluviones en las regiones de Antofagasta y Atacama, y por fuertes marejadas en el borde costero. Ya son casi una decena de manifestaciones de la naturaleza en poco más de un año. Como este creo que es como el octavo desastre natural desde que partimos el gobierno. Tenemos ya una experiencia, hemos aprendido una serie de lecciones. Luego de viajar a la zona afectada por el terremoto, la presidenta Michelle Bachelet constató en terreno el efecto del sismo y de las olas, además de la destrucción de casas y puestos de trabajo. Más de 70.000 hogares se encuentran sin suministro eléctrico en la región de Coquimbo. Podemos tener una noche con bastante poca luz en bastantes lugares de la región. Lo que hace aconsejable y pertinente en reforzar el tema de seguridad. Para ello, entonces, la Presidenta de la República ha tomado la decisión de declarar estado de emergencia constitucional de catástrofe. Es decir, la zona afectada quedará bajo la dependencia del general de brigada Chafik Nassal Lázaro y su misión será resguardar la seguridad de los damnificados y asumir el mando de las Fuerzas Armadas en el lugar. Con el despliegue de personal militar y de carabineros, las autoridades buscarán evitar que la oscuridad facilite los saqueos y robos en medio de la tragedia. Durante esta mañana, antes de viajar a Coquimbo, la presidenta acordó con sus ministros distintas medidas para auxiliar a los afectados. Chile tiene los recursos y reasignaremos los recursos necesarios para hacer las ayudas correspondientes en estos casos. Creo que es un momento en que la palabra priorizar suena más fácil de entender. Yo diría que la gente esté tranquila, que nosotros vamos a buscar todos los instrumentos que tenemos y buscar el financiamiento. Si eso implica en algún momento tener que reasignar otras cosas, se hará. Además, el Ministerio del Trabajo anunció cambios en la normativa sobre el feriado irrenunciable del 18 y 19 de septiembre, con el fin de contar con abastecimiento adecuado de productos básicos en la zona de catástrofe, y siempre que la autoridad lo establezca, los trabajadores podrán organizarse para atender público o bien para reparar las instalaciones del comercio afectado por la catástrofe. Bien, vamos a profundizar en la emergencia, en cómo reaccionamos los chilenos frente a este terremoto de 8.4 grados. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, lo decía, destacó la capacidad de respuesta del país. ¿Está de acuerdo, Michelle Deler, experto en emergencia, sobre estas declaraciones? ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Se reaccionó de buena manera? ¿La respuesta del país fue la indicada frente a un terremoto de esta magnitud? A ver, yo creo que aquí, sin duda, lo más destacable es la reacción de la comunidad. Y quiero hacer un análisis comparativo, porque la verdad es que hoy día lo vemos de manera bastante integral esta respuesta, porque en otras ocasiones siempre se ha visto teñido por algún grupo minoritario que ha saqueado, algún grupo minoritario que ha hecho alguna manifestación, que han habido escenas de rabia. La verdad es que en esta evacuación se vio una comunidad organizada, tranquila. Ahora, el tema es que yo creo que eso principalmente responde a una cuestión de orden espontáneo frente a un estímulo bastante fuerte como era el sismo, y por lo tanto yo diría que aquí lo que debemos rescatar es que se visualiza un capital social tremendamente potente que no debemos dejar pasar y que debemos consolidar, y que debemos ser capaces de que esto permanezca en el tiempo, porque al ser más bien espontáneo, probablemente
corremos el riesgo de no dejar a las futuras generaciones esta experiencia. A esto de espontáneo tú te refieres principalmente a que ahora las personas cuando se enfrentan a un sismo, a un terremoto, donde no se pueden permanecer parados en el piso, inmediatamente los que están en el borde costero evacúan. Es una determinación prácticamente automática de la ciudadanía. Exactamente, y probablemente eso ocurre debido a que no solamente hemos tenido terremotos, hemos tenido sismos, sino que además hemos tenido 5 años tremendamente intensos en todo tipo de emergencia. Recordemos el terremoto en Japón, las plantas de Fukushima, hubo alerta de tsunami en nuestras costas y el país entero evacuado. El terremoto del año pasado, en Iquique. Sismos importantes que probablemente no han llegado a acercarse a los 8 grados, pero que sí han alterado a la comunidad, ha permitido probablemente a través del susto, del temor, a que la gente vaya internalizando un qué hacer en caso de. Y es porque está muy reciente la experiencia del 27F, caló muy hondo aquella situación en que no se decretó una alerta de tsunami, donde las personas no sabían qué hacer y finalmente la mayor cantidad de muertes se produjo precisamente por efectos del maremoto más que del terremoto. Yo creo que esa es probablemente la situación ícono, pero si recordamos los sismos posteriores, yo recuerdo sismos en la zona centro-sur de magnitud de aproximadamente 5, en el norte también de 5 o un poco más, o sea, sismos realmente pequeños para nuestra realidad que generaron evacuaciones espontáneas y que vino mucha polémica con la ONEMI, donde la gente hacía evacuación y después venía la alarma. Creo que toda esa experiencia en lo humano generó que este grupo de personas que hemos vivido estos 5 años estemos más alerta, más atentos y por lo tanto ese es un capital, pero insisto, ese es un capital que si no está asociado a sacarle provecho, a establecer una política pública potente, agresiva, que implique programas de organización comunitaria y entrenamiento comunitario estandarizados, normados a nivel nacional, la verdad es que corremos el riesgo de no aprovechar este capital y que por lo tanto en 10 años más, 15 años más, eso se haya perdido y las nuevas generaciones, no podemos asociar este tipo de conducta a si vivimos o no más o menos emergencia. Es como el cinturón de seguridad. No podemos asociarlo a después de que hayamos chocado. Hay que usarlo sí o sí. Michelle, tenemos que hacer pausa comercial. Te pido que te quedes junto a nosotros. Continuaremos analizando la emergencia vivida en el día de ayer, en la reacción por parte de los chilenos y también, por supuesto, de las autoridades. Volvemos enseguida. Estamos conversando con Michelle Deler, nos pillaron dialogando de lo que ha ocurrido con esta emergencia. Vamos a revisar, Michelle, antes de seguir conversando, declaraciones de los pescadores de Peñuela que se vieron seriamente afectados por el ingreso del mar, porque además de terremoto tuvimos tsunami en las costas de la región de Coquimbo. Veamos lo que nos decía. Usted puede ver acá, nosotros perdimos todo. Necesitamos que venga la MUNI a que nos saque el agua, porque la verdad que no se ha acercado nadie acá, nadie. No han venido autoridades, no ha venido nadie a vernos cómo estamos, nadie. Estamos en el sector aquí de los pescadores, estamos en Peñuela. Aquí la gente perdió todo, absolutamente todo. Se quedaron con lo puesto. Es la sensación, ¿no?, por parte de quienes se vieron expuestos a este desastre natural y que de alguna manera se sienten tan desamparados por la no presencia de autoridades. ¿Cómo calificarías tú entonces la reacción por parte de la Oficina Nacional de Emergencia, de las autoridades del país? Creo que por una parte ya conversamos un poco lo que era la comunidad. En segundo lugar, yo quiero destacar quizás las autoridades políticas, diferenciando lo que es el nivel táctico operativo de gestión de la emergencia probablemente que le corresponde a la ONEMI y lo que son el nivel más directivo político global que le corresponde a los ministros y a la presidenta. Yo quiero destacar eso porque aquí había un libreto que volvimos al libreto del terremoto del año pasado que a mí me había parecido muy bueno y que en algún momento terminó de perderse. Se ve como que está más organizado, el sistema está funcionando mejor, la presidenta no va directamente a la ONEMI, espera que hable el ministro Burgos primero, el subsecretario, después se traslada a la zona, ¿no? Exactamente, y si tú te fijas ayer, mira, fijémonos en pequeños símbolos, porque no solamente comunica lo que se dice, sino que también lo que se hace y el cómo se hace. La presidenta demora algunas horas en hablar. Lo que habla es un discurso de Estado, no es un discurso táctico, no es un discurso técnico, que eso le corresponde a la institución especializada. Lo que hace es tomar medidas políticas que le corresponde a ella, declarar zona de catástrofe.
Esa es una decisión política, pero que además tiene otro componente interesante que no es común y no ha sido común en lo histórico, y que yo insisto, ojalá se transforme en algo permanente. Ella toma y declara zona de catástrofe una zona donde todavía estaba siendo evaluada. Es decir, es posible tomar medidas que tienen que ver con flexibilizar la billetera y abrir la billetera antes de incluso terminar de evaluar totalmente el daño, es decir, anticiparse. En el peor de los casos, bueno, la medida va a ser un poco más restringida solamente. Perdón. Y en segundo caso, lo que se ve, ¿con quién estaba la presidenta? Estaba con el ministro del Interior y estaba con el ministro de Hacienda. O sea, lo que ella estaba comunicando en lo verbal estaba también en lo institucional representado por los dos ministros que estaban. Y eso me parece un tema que no ha sido común por lo que señalas tú. Habitualmente aquí la primera reacción era, históricamente además, no, que el presidente y que los ministros tienen que estar en terreno. Aquí lo que primó fue, al principio, el discurso de Estado por parte de las máximas autoridades. Estamos hablando de la declaración de estado de excepción constitucional. Y fíjate que una de las causas para declarar esta excepción fue que 70.000 personas se encuentran sin suministro de luz eléctrica. Y lo mencionabas al inicio también en tu intervención. Ya no se habla de un estado de excepción por saqueos, por delincuencia o por violencia, sino por una situación bastante compleja que tiene que ver con que 70.000 hogares están sin luz y podría generarse una situación complicada. Y por lo tanto estamos en una situación de anticipación. Eso es fundamental. No te olvides que, las emergencias tienen más similitudes que diferencias. Vámonos a analizar lo que pasó con las inundaciones y con los aluviones en el norte. Teníamos un pronóstico meteorológico. La Oficina Nacional de Emergencia más bien se limitó a replicar esa información, pero no hubo mayores medidas ni mayores orientaciones. Se esperó, y ¿cuándo se actuó? Cuando efectivamente ya las quebradas se habían venido abajo y estábamos sobre el daño. Por lo mismo, Michelle, ¿debemos seguir hablando o debemos seguir contando con una Oficina Nacional de Emergencia cuando estamos frente a emergencias prácticamente año tras año, cada 3, 4, 5, 6 meses? ¿Tenemos emergencia? ¿Basta entonces con una Oficina de Emergencia? La Oficina Nacional de Emergencia tiene dos principales labores y ha sido así históricamente y sigue así hasta el día de hoy. Coordinar y asesorar. Eso en términos reales no es gestionar, no es gestión, no tiene labor de gestión, mando y control. Hay un proyecto en el Senado que cambia radicalmente y moderniza significativamente, pero no nos olvidemos, cuando tenemos un sistema de gestión que tiene 40 años de atraso, no podemos pensar que un proyecto de ley, una vez promulgado, va a ser capaz de generar el músculo a este esqueleto. Va a tomar 1 o 2 gobiernos por lo menos hasta que se genere esa robustez. Ahora, al día de hoy, yo creo que una de las debilidades que sigue existiendo es la ONEMI, a partir también de sus directivos que uno ve, que son puntos de prensa donde más bien hay transmisión de información, pero que también eso tiene que ver con la debilidad institucional que tiene, pero que yo diría que en esta pasada ha sido reforzado, y me parece un acto de pragmatismo también, por el rol de la autoridad política en términos de utilizar su liderazgo y su capacidad de dirección política, que me parece un tema destacable en esta ocasión, incluso comparado no solamente en lo histórico en el largo plazo, sino que también en lo histórico en el corto plazo con las emergencias que hemos vivido en los últimos 2 o 3 años. Muy bien, Michelle, vamos a continuar con estas revisiones de informaciones a nivel nacional, con el análisis también de las reacciones frente a la emergencia. Ángeles Araya, ya lo conversábamos con Michelle Deler, una reacción inmediata, automática prácticamente, sí, por quienes se viven en el borde costero, pero este terremoto no solo se sintió en 10 regiones de nuestro país, sino también en otras latitudes. Sí, se sintió en Argentina, se sintió en Brasil, en distintas partes, donde causó sorpresa, porque en Argentina, por ejemplo, sufrieron los estragos del terremoto que vivimos en el norte de nuestro país. Un hombre murió mientras era evacuado desde un edificio, esto en Buenos Aires. Tiembla, boludo, ¿entendés? Esto es terremoto, ¿eh? Qué largo la que lo reparió. Este conductor del noticiero del Canal 5 de San Juan no pudo mantener la calma ante el sismo que sacudió el norte chico del país y cuya onda expansiva llegó hasta el otro lado de la cordillera. No para. Distinta fue la reacción de esta mujer en Mendoza, que tranquilamente abandonó el estudio cuando comenzó el movimiento. Dios mío, qué largo. Chicos, esto está... esto. Bravísimo. No para. No para, vamos a salir. Vení, Lola. Perdón, esto es en vivo. Flavio, por favor. Qué bravo. Vamos, Flavio.
La alerta de tsunami también se extendió a las costas del vecino país, donde algunas personas se autoevacuaron en medio de la desesperación. Y de repente empecé a ver a la gente que bajaba porque estaba asustada. Sí, se vivieron una escena de pánico porque la señora del 11C, por ejemplo, como que se descompensó. Sí. Yo la verdad no lo sentí muy fuerte, pero la gente sí, arriba sí, empezaron a bajar desesperados. Sí. A pesar que el terremoto se sintió con menor intensidad en Argentina, en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, también se registró una víctima fatal. Se trata de un hombre de 50 años que murió al caer de una escalera mientras evacuaba su departamento. Asustado, le agarró algo y se cayó por las escaleras, pero bueno, había un bombero que pasó con la moto, lo asistió enseguida y vino a la ambulancia enseguida, pero bueno, sé que no pudieron hacer nada, así que lamentablemente falleció, ¿no? Repercusiones de un nuevo terremoto en tierras nacionales que esta vez tuvo consecuencias fatales en Argentina, donde poco a poco se comienza a generar una cultura sísmica. Tranquilos. El mundo entero siguió atento a las repercusiones de este terremoto. Medios internacionales hicieron eco del terremoto derechamente 8,4 que generó alerta de tsunami en gran parte del continente y también en Asia. Un fuerte terremoto de 8.3 grados. Un terremoto de más de 8 grados. Un fuerte terremoto sacude la costa central de Chile, la magnitud... Así informaban diversos medios internacionales sobre el terremoto que este miércoles sacudió a gran parte de la zona norte y centro del país. Preocupación en varios países del continente por la magnitud del sismo que cobró 11 víctimas fatales. Pero no solo en Latinoamérica replicaron la noticia del nuevo terremoto en Chile. En Estados Unidos, Europa y Asia también se mostraron impresionados por el movimiento que estremeció al planeta. La principal inquietud era la alerta de tsunami que se extendió desde Perú a Hawái hasta Rusia, Nueva Zelanda y Japón. El terremoto también se tomó las portadas de varios medios digitales alrededor del mundo que destacaron el 1.000.000 de evacuados en las costas nacionales. Nuevo sismo que acaparó los informativos durante esta jornada debido a lo impresionante de las imágenes y por la frecuencia con que están ocurriendo en el país. Desde hoy tienes 3 motivos más para disfrutar en tu hogar. Navega más con 4 MB de internet con Wi-Fi. Aprovecha todo el contenido de Claro TV HD y comunícate con telefonía ilimitada más 300 minutos a celulares. 3 Play de Claro, más de lo que te gusta. Vamos a revisar otras informaciones. El terremoto en el norte también se tomó las redes sociales, especialmente en Twitter, donde por horas se transformó en trending topic a nivel mundial. Los mensajes de apoyo llegaron desde varios puntos del planeta. A nadie dejó indiferente el terremoto magnitud 8.4 que afectó al norte del país. Las redes sociales jugaron un papel fundamental para comunicarse con familiares y amigos en diversos puntos del país, pero también fueron una fuente inagotable de mensajes de apoyo provenientes de chilenos que se encuentran en el extranjero. Como siempre, los jugadores de la selección chilena están atentos a lo que ocurre en el país y desde Europa enviaron sus tweets para levantar el ánimo. El capitán de La Roja, Claudio Bravo, aseguró en su cuenta que nos levantaremos de esta nuevamente, y lo mismo hicieron Charles Aranguis, Gary Medel y Arturo Vidal, que manifestaron su preocupación por el fuerte sismo. Pero ellos no fueron los únicos. Diversas personalidades del mundo tampoco dejaron pasar la oportunidad de dedicar unas palabras por la tragedia en el norte. Ricky Martin es uno de los artistas más queridos en Chile y envió su apoyo escribiendo "Mi corazón está con ustedes". Carlos Vives, Gloria Trevi y Ana María Polo también manifestaron su preocupación por el terremoto. Incluso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó de lado las diferencias diplomáticas en estos momentos difíciles. Solidaridad reflejada a través de las redes sociales que nuevamente estuvieron presentes en los desastres naturales que azotan a nuestro país. Estamos ya finalizando esta transmisión especial, este programa especial que hemos preparado para ustedes después del terremoto vivido en el norte chico de nuestro país. Gabriela. Sí, le agradecemos a todos ustedes por estar junto a nosotros, también a Michelle Deler por estar también en este programa y desearles que pasen unas felices fiestas patrias, ojalá bastante más tranquilas que las últimas horas que hemos vivido. Sí, un fuerte abrazo para todos quienes están pasándolo mal en el norte en este momento. Perdón, ¿y sabes qué? Un detalle, una recomendación. Vamos a tener fonda, vamos a tener réplicas. Cuando vaya una fonda,
recuerde por dónde ingresó, porque todo ingreso es una salida de emergencia. Y en segundo lugar, preocúpese de saber cuáles son las otras salidas de emergencia para que así podamos estar tranquilos, disfrutando en la fonda, y si viene una réplica y nos asustamos y queremos salir del recinto, sepamos por dónde hacerlo de manera tranquila. Gracias, Muchas gracias, Michelle, por ese consejo. Muy buen consejo. Sí, que esté muy bien. Nos vemos el próximo lunes.